Recording is on. Hola, voy a continuar con los temas relacionados a las 10 características básicas de la literatura académica. Hoy vamos a platicar de manera muy general lo que son las referencias y las citas, cómo se usan y qué características tienen. Les recuerdo que luego haré una presentación exhaustiva sobre todo esto. Entonces, hay dos elementos asociados a la literatura que es muy importante entender y diferenciar. El término referencias y citas, y bueno, quizás también valga la pena hacer la comparación entre referencias y bibliografía. A ver, voy a hablar primero de las referencias. Las referencias, que en muchos casos este término se utiliza como sinónimo de bibliografía, aunque de manera específica no lo es. Las referencias son el conjunto de información bibliográfica que se pone en un texto asociado a todas y cada una de las citas que se han incluido en el texto. Todas las citas deben corresponder a las referencias y todas las referencias deben corresponder a las citas. En sentido estricto, la bibliografía puede contener referencias y cualquier otro tipo de literatura, porque no debe coincidir exactamente con las citas. Aunque en muchos casos se utiliza indistintamente el término referencia y bibliografía. Bueno, entonces, por eso lo puse en este caso que estoy usándolo de manera como muy coloquial y no técnica. Entendemos por referencias o bibliografía a la lista con todos los metadatos, con toda la información que me permite localizar a un texto determinada que en muchos casos ha sido citado. La bibliografía puede hacer referencia a cualquier tipo de documento. Puede ser un documento impreso, un documento electrónico, un documento audiovisual, recursos electrónicos, puede ser software, puede ser cualquier cosa que se utilice para sustentar una investigación. Por ejemplo, software, ¿no? Cuando uno está haciendo una investigación, pues puede citar Python, puede citar R o puede citar una base de datos. Entonces, cualquier objeto que sea necesario utilizar en un documento académico puede constituir una cita insertada en el texto y la referencia bibliográfica generalmente que se pone al final de la bibliografía, aunque algunos casos se puede ir insertando junto, como es en por ejemplo, en los documentos de humanidades y de ciencias sociales, que a veces insertan ahí toda la información. Bueno, la cita es una forma de referencia breve. Hay varias formas de citar, puede ser numérica, puede ser con el apellido y el año en el que se generó el documento y generalmente se coloca insertado en el texto o también se puede poner como pie de página o como nota. La citación y las referencias correspondientes, siempre que se cita, se debe agregar la referencia, permite identificar de dónde se está extrayendo la información y cómo se está utilizando. En este caso, vale la pena mencionar que cuando uno cita información, cuando uno cita una fuente, puede estarla utilizando desde muchas perspectivas. Uno puede decir, apoyo esto que dice tal otro texto, esto que dice tal otro autor es consistente con lo que yo estoy diciendo, o puede ser contrastado, ¿no? Esto no es como lo que yo estoy demostrando, o por ejemplo, se puede hacer énfasis en que tal cosa está errónea o está sacada de contexto, etcétera. Entonces, cuando uno cita, no siempre está de acuerdo. Las citas
pueden, estar en desacuerdo. Hay un sistema que les he enseñado en los complementos que se llama CITE, que clasifica las citas de los documentos académicos en 3 grandes rubros: los que apoyan algo, los que no lo apoyan y los que aparece el neutro. También hay una ontología de citas en la que se describen todas las diferentes formas en las que uno puede utilizar las citas en un texto. Y esto es muy interesante, porque actualmente es posible que uno cite y además ponga la intención de la cita. Estas son cosas que después les voy a platicar. Bueno, para entender el uso de la bibliografía, que implica tanto a las referencias como a las citas, existen normas internacionales establecidas por las ISO, que generalmente son mantenidas por instancias como la NISO, que es especializada en información. Estas son algunas de las ISOs que tienen que ver con el uso de información. Entonces está, por ejemplo, el ISSN, que es el que se utiliza para las revistas, está el ISBN, que se utiliza para los libros, el Código de Textos Internacional Estándar. Entonces, estos estándares establecen cuál es la información mínima necesaria que debe tener un registro bibliográfico de un libro, de una revista, de cualquiera de estas instancias. Debo mencionar que ninguna de estas normas establecen un estilo, solo establecen qué información deben tener, a diferencia de los estilos. Los estilos son una manera de ordenar la información bibliográfica con base en lo que define una comunidad determinada. Y a esto se le denomina estilos bibliográficos con el nombre particular de quien lo establece. Los estilos bibliográficos los puede generar una institución, por ejemplo, como la Universidad de Harvard o como la Asociación de Psicología, pero también lo puede establecer una revista. Entonces, los estilos bibliográficos se definen con base en quién los diseñó. Nosotros generalmente utilizamos el estilo APA 7, que es uno de los más utilizados en biociencias. Voy a dar algunos ejemplos de todo esto. Para eso voy a utilizar el gestor de bibliografía de Zotero, voy a abrir una colección y voy a ir explorando la bibliografía. Miren, yo aquí puedo tomar algunos documentos, vean, este y este, Lai, y una puedo, pregunta. dime. Por ejemplo, es que dijiste que los estilos bibliográficos los pueden llegar a establecer, en este caso, no sé si entendí mal o escuché mal a lo mejor, que mencionaste de la Universidad de Harvard también, pues, o sea, puede ser así. Esas instituciones que llegan a definir los estilos bibliográficos deben de contar con alguna especie de licencia para poder definir el estilo. No, es una práctica social, es una práctica de la comunidad que pertenece a esa institución y lo hacen por acuerdo. Ok, entonces Y es la UNAM no podría definir algún estilo bibliográfico. claro, claro, Ok, claro que podría y debería, supongo yo, o definir claramente cuáles serían los estilos bibliográficos que se debieran utilizar. Nosotros, por ejemplo, en la facultad, valdría la pena que se definiera el estilo bibliográfico que se debiera usar para las tesis, para que todas las tesis estuvieran unificadas. Muchas universidades lo hacen, pero bueno, nosotros no, supongo que porque somos una comunidad muy heterogénea. ok, gracias, Ujú. Lai. De nada. Entonces, miren, aquí va ejemplo. Esta, este gestor de bibliografía es muy útil para generar referencias y citas. Entonces, supongamos que yo quiero citar a estos 3 textos y entonces le doy clic aquí a la opción de crear la cita y me genera cómo debiera citar yo
en el texto utilizando el estilo APA 7. Pero quizás, entonces aquí son los 3 textos y así debiera yo ponerlo en mi documento. Entonces aquí lo copio y lo tengo. Pero miren, si utilizo otro estilo, por ejemplo, Chicago, se cita diferente. ¿Ven? Se cita así. Entonces, yo puedo ir eligiendo. Ahorita voy a dar ejemplos de lo que acabo de explicar. Les recuerdo que la información bibliográfica es esta de aquí. Esta es la información bibliográfica establecida en la norma, pero esta es la manera en la que la información se organiza. Esta es la forma en la que se organiza para la cita. Esta es la forma en la que se organiza para la referencia. Aquí está. Si ven, este estilo bibliográfico utiliza el autor, coma, inicial del nombre, de los nombres, o sea, del primero y segundo nombre, punto, punto, espacio, paréntesis, año, punto, título de la obra editorial. Entonces, cuando tienes varios, ¿no? Lo puedes hacer, haces exactamente lo mismo y ahí está la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica de esas 3 citas, las citas las inserté en el texto haciendo la nota de lo que quiero apuntalar, de lo que quiero apoyar, y luego esto se va a las referencias. Y como ven, las referencias deben estar ordenadas en este estilo bibliográfico en orden alfabético. Entonces, depende del estilo bibliográfico. Miren, quiero que vean lo que dice abajo. Este gestor de bibliografía me permite utilizar cerca de 11,000 estilos bibliográficos distintos. ¿Por qué? Porque cada instancia genera su estilo bibliográfico. Puedes modificar otro estilo bibliográfico o puedes generar el tuyo. Y hay una base de datos de estilos bibliográficos. Y esta base de datos de estilos bibliográficos la jala este gestor de bibliografía para que uno lo pueda utilizar. La ventaja de utilizar esto es que yo puedo tener mi bibliografía y puedo generar diferentes documentos con diferentes estilos bibliográficos. ¿Por qué esto resulta útil? Porque puedo estar escribiendo mi tesis y en el laboratorio, por ejemplo, nosotros en el laboratorio definimos que utilizamos APA 7, pero después puede ser que con esta misma bibliografía construyas un artículo y entonces utilices el estilo Harvard y puede ser que te rechacen el artículo y luego lo tengas que transformar a otro estilo. Entonces, esto te facilita generar bibliografía de calidad. Ahora, hay algo muy importante. Aunque las aplicaciones como esta te lo hacen automáticamente, esta es una aplicación de escritorio, también les sugiero usar, si quieren generar una bibliografía que les permita producir referencias y citas, está la opción ligera de Zotero que se llama Zotero BIF. Ustedes pueden entrar aquí, generar una bibliografía y guardarla. Y luego pueden compartir la liga de esa bibliografía. En ambos casos, lo que te permite la plataforma es tener metadatos que se organizan automáticamente para generar un estilo bibliográfico limpio. Ahora, para que el estilo bibliográfico sea correcto, es necesario que la colección esté bien curada. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en alguno de estos casos hay puras mayúsculas, pues en el momento de generar la referencia bibliográfica sale incorrecto. Entonces uno tiene que curarlo desde el inicio para que toda la información esté bien. Entonces, por eso es indispensable, como en cualquier tecnología, entender los rudimentos básicos de cómo se hace la bibliografía y del estilo bibliográfico que estamos usando, para que nosotros podamos verificar que el sistema está generando correctamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, es interesante decirles que el uso de las referencias y las citas puede ser desde muchos sentidos y de muchas dimensiones. Puede usarse para hacer un trabajo, para hacer un artículo, para extraer los datos y hacer una revisión bibliográfica, para hacer un análisis de citas,
para hacer una revisión sistemática, para hacer un metaanálisis o incluso para hacer un análisis bibliométrico. Las citas construyen la manera en la que se asocia el conocimiento a través de la generación de redes, la manera en la que perdura el conocimiento que hemos generado en este planeta es a través de las referencias y las citas que hacemos en los documentos actuales sobre los documentos anteriores. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.